Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a Elena Berzal, que es experta en medicina ambiental y todo lo que tiene que ver con tóxicos, y como es un mundo muy amplio, hemos decidido centrar un poquito más el tiro de lo que hablemos hoy en el podcast, y vamos a hablar sobre los tóxicos que podemos encontrar en los utensilios de cocina para poder empezar a hacer algunos cambios en nuestro día a día. Así que nada, bienvenida Elena, muchísimas gracias por venirte al podcast. Muchísimas gracias a ti, Marta, es un lujazo, tenía muchas ganas, ya lo sabes, de estar aquí en tu maravilloso podcast con tu fantástica comunidad. Y nada, deseando aportar un poquito de luz y claridad a todo ese tema de la cocina. Sí, porque es bastante lioso a veces, ¿no? Tenemos como mucha información, entonces vamos a intentar bajarlo a tierra un poquito para que sea fácil y que, sobre todo, que al final del episodio la gente se vaya con un poquito de conceptos claros para poder hacer cositas. Seguro que sí. Antes de nada, Elena, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho, cómo has llegado a dedicarte a este mundo. Bueno, pues yo me dedico a la salud ambiental. La salud ambiental, para las personas que no la conozcan, porque bueno, pues no está muy extendido, es una parte de, tiene que ver con todo lo que nos rodea. Es decir, muchas veces conocemos, ¿no? Cómo nos benefician algunas cosas como la alimentación, que tú maravillosamente explicas, Marta, o como el deporte. Pero hay otras muchas cosas en nuestro entorno que seguro que todos entendemos que nos afectan. Por ejemplo, pues los limpiadores que tenemos en casa o el jabón de la lavadora, ¿no? Cómo tiene una relación directa, por ejemplo, si tenemos eczemas o piel atópica. Bueno, todo lo que nos rodea, que en ocasiones, ¿no? Pues los campos electromagnéticos de nuestro teléfono móvil. Todo esto tiene, bueno, pues unas consecuencias directas en nuestra salud, y depende de cómo lo utilicemos, dependiendo de cómo aprendamos, como hoy vamos a ver el área de la cocina, pues nuestra salud será buena o no tan buena. Esto, gracias a Dios, ha empezado a estudiarse, lleva ya varios años, lo que pasa que de momento solo como asignatura optativa en la carrera de medicina. Yo llevo muchos años estudiándolo, ¿no? Estudiando medicina ambiental, salud geoambiental, sensibilidad química múltiple, electrohipersensibilidad. Bueno, todo esto al final es un camino largo y que lo que queremos aquí aportar, Marta, hoy es algunas claves, porque en el mundo en el que vivimos, que cada vez está un poquito más intoxicado, simplemente conociendo algunas claves y algunas prácticas, bueno, pues podemos protegernos enormemente y no llegar, ¿no? Como, bueno, pues como os decía, ¿no? A tener pues una sensibilidad química múltiple o enfermedades importantes que cada vez más se ve como tienen una relación directa, bueno, pues con lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe y hemos visto hace poco muchas noticias, ¿no? De el aluminio y el Alzheimer, ¿no? Esa relación tan directa que tiene que ver con nuestros cosméticos o, bueno, es decir, todo lo que nos rodea, cómo podemos traerlo a nuestro favor, y eso es la salud ambiental, Marta.
Qué bien explicado. Es un mundo apasionante y que, bueno, como todo cambio va muy poco a poco, yo espero que cada vez se meta más, primero en la conciencia de la gente y luego ya, evidentemente, si llega a la universidad como una asignatura o como varias, porque yo creo que en una asignatura se queda corto, ¿no? Totalmente, Sí. se queda muy corto, pero bueno, es Algo un es algo. comienzo, es un Claro, comienzo muy importante, sí. claro. Porque además, sobre todo, como que lo que parece que no está dentro de la universidad, parece que no es ciencia, ¿no? Que parece que es algo que no está avalado y en realidad todo lo contrario, pero bueno, son Totalmente. estas Ay, novedades que cuesta tanto. cuesta sobre todo, bueno, pues por las personas que desconocen todo este mundo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, sobre todo, que nuestros médicos estén un poco sensibilizados, ¿no? Porque hay muchas personas que llegan con un montón de patologías, Marta, a los distintos médicos. Yo trabajo con muchos médicos integrativos en España que me derivan a sus pacientes pues que a lo mejor tienen problemas de fertilidad o problemas de piel o problemas de sensibilidad química, de todo tipo de pequeñas patologías que se pueden solucionar teniendo un poquito de cuidado en nuestro día a día. Entonces, que los médicos ya vengan, digamos, formados dentro del área de medicina ambiental, ¿no? Porque al final somos lo que respiramos, lo que bebemos, lo que comemos, lo que ponemos en nuestra piel, pues yo creo que es un gran avance, ¿no? Es un principio, Marta. Por lo menos eso, que lo sepan y que puedan derivar y que saben que existe ahí, también para poder empatizar con el paciente, porque a veces sensibilidad química múltiple, que alguien te diga y te diga que todo le molesta, que tal, a veces podemos pecar de ignorancia y pensar, qué exagerado, ¿no? Se lo está inventando si no conocemos que este tipo de cosas ocurren. Claro, pero fíjate, Marta, que esto mismo pasó hace unos años con la esclerosis múltiple. La esclerosis ¿Sí? múltiple fue exactamente igual. Durante años a estos pobres pacientes pues decían que eran patologías psiquiátricas, bueno, se les derivaba a 1000 médicos y ahora nadie duda, ¿no? La sensibilidad química múltiple sucede lo mismo, ya hay en países como por ejemplo Suiza o Países Bajos, que está catalogada como enfermedad y te dan la baja. Es decir, es algo que cada vez vemos más. Yo veo pacientes todas las semanas y que haciendo pequeños cambios podemos intentar evitarlo, porque cuando llegamos a este punto son enfermedades realmente, bueno, pues que tú y toda tu familia os tenéis, te tienes que mover al campo, alejado de todo, que tienes, bueno, pues una condición muy delicada para el resto de tu vida, ¿no? Con lo cual yo siempre animo a ver el lado positivo y decir, bueno, ¿por qué no nos cuidamos? ¿Por qué no ponemos estas pequeñas claves en nuestro día a día? Las vamos poco a poco añadiendo para no tener que llegar a bueno, pues estos límites que no tiene por qué, ¿no? Totalmente. Pues vamos a meternos un poquito ya en el tema de hoy, pero para contextualizar y para quien no lo sepa, cuéntanos qué se considera un tóxico y qué consideramos también un disruptor endocrino. Claro que sí. Pues un tóxico, los tóxicos son bueno, ahora entramos en la otra parte. Los tóxicos también se denominan xenobióticos. ¿Y qué es esto? Esto es una palabra griega que xeno significa extraño y bio significa vida. Es decir, es algo que no pertenece a nuestro cuerpo, ¿no? Son sustancias químicas que se acumulan dentro de nuestro cuerpo, pero que en realidad son como ocupas. Hay una doctora con la que yo trabajo, la doctora Muñoz Calero, que me encanta, que les denomina ocupas con K, ¿no? ¿Y esto qué sucede? Bueno, pues cuando tenemos estas sustancias que son ajenas a nuestro cuerpo, tenemos que tener en cuenta que alrededor de cada una de nuestras células tenemos el espacio intersticial, que es un espacio que debería estar limpio, ¿no? Y que poco a poco van acumulando estas sustancias. Y entonces estas sustancias no permiten que las células cojan el oxígeno vital para vivir. De ese modo se va desequilibrando poco a poco nuestra homeostasis, que es como se llama, bueno, pues nuestro equilibrio natural, ¿no? El que no deberíamos perder. Estos xenobióticos se nos van acumulando en los distintos órganos, en las células, y se van ensuciando y deteriorando. Y algunas de estas sustancias se las denomina disruptores endocrinos, no a todos los químicos, solo algunas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estas en concreto, estos disruptores endocrinos,
Se las denomina así porque imitan, potencian, inhiben o perturban el funcionamiento normal de nuestras hormonas. Es decir, lo que hacen, Marta, es hackear nuestro sistema hormonal. Claro, esto puede parecer poco importante, pero el problema es que nuestro sistema endocrino es un sistema súper complejo de mensajería química que está involucrado en un montón de procesos y etapas de la vida, desde la gestación, la pubertad, la edad adulta y la vejez, ¿no? Y regula funciones súper importantes como nuestro metabolismo, la función inmune, la inteligencia, muchos comportamientos. Y claro, no somos realmente conscientes cómo esto nos afecta, pero fijaros que ya en el 2014, que ha llovido un poquito, Europa realizó un estudio para saber cuánto nos afectaban estos disruptores endocrinos, ¿no? Y se vio en el 2014 que solo en Europa estos disruptores endocrinos suponen 163.000 millones de euros al año, las consecuencias, ¿no?, de la disrupción endocrina en las enfermedades y patologías que tenemos en Europa. Y este estudio solo se centró en menos del 5% de las sustancias que hoy conocemos como disruptoras endocrinas. Así que, bueno, pues vemos cómo es un coste muy elevado que obviamente todos pagamos y que, como siempre, los estudios no tienen en cuenta, ¿no?, el dolor de todas las familias, solo tienen en cuenta la parte económica, pero para que nos demos cuenta de la magnitud que tienen estos disruptores endocrinos que se relacionan con problemas del sistema inmunológico, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, patologías tiroideas y muchos puntos suspensivos aquí, ¿no? Madre mía. Vale, o sea, imagínate si extrapolamos contando ese 5%, es una barbaridad. Y es que yo creo que casi todas las patologías de hoy en día, ¿no?, como las más habituales, están relacionadas en algún punto con esa toxicidad, o por lo menos agrava o aumenta esta patología, ¿no? O sea, cualquiera de ellas. Sin duda. La ciencia lleva ya décadas, Marta, diciéndonos que hay muchas cosas que tienen una relación directa con cómo nos cuidamos. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer dijo hace unos años que 2 de cada 3 tipos de cáncer se pueden evitar, 2 de cada 3, dependiendo de nuestro entorno y de cómo nos cuidemos. Es decir, es brutal, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años ha aumentado de una forma brutal la esterilidad en las parejas, el asma, ¿no?, ha aumentado. O sea, hay muchas enfermedades que se han duplicado o triplicado en los últimos años y bueno, pues realmente hoy la ciencia nos dice, y todos los estudios, la ciencia sólida e independiente, lo relacionan directamente, bueno, pues lógicamente, porque no vivimos en una burbuja, con lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que eso es muy importante con el cáncer, que yo creo que es como algo que estamos todos muy concienciados y se pide siempre mayor investigación. Yo siempre estoy, o sea, a favor de la investigación, por supuesto, pero yo aquí siempre digo, seamos conscientes, yo prefiero no curarme de un cáncer porque no lo voy a tener. O sea, prefiero no tenerlo. Entonces, dentro de esa investigación también yo creo que hay que poner como mucho foco en la prevención, en todo, pero es que el cáncer es como muy evidente y no estamos poniendo nada del foco en la prevención nunca, y evidentemente pues es mucho mejor no tenerlo que curarnos. 100% de acuerdo contigo, Marta. O sea, realmente es que es un sinsentido. O sea, yo creo que es un sinsentido todas las campañas que hacen, que está muy bien recaudar fondos, investigar y demás, pero es que ya hay mucha ciencia sobre ello. Entonces, si sabemos que los parabenos tienen una relación directa, sabemos que el aluminio tiene una relación directa, hablando, por ejemplo, del cáncer de mama, bueno, ¿por qué no se prohíbe? Se legisla, ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no se legisla? O ¿por qué no? Si no se legisla, porque bueno, pues hay muchísimos tóxicos permitidos como el tabaco, ¿no? Pero por lo menos que haya esa información a las personas, ¿no? Gracias a podcasts como el tuyo, bueno, pues cada vez se va extendiendo más, pero que no somos dos personas aquí diciendo que parece que, ¿no? Claro. Sino que hay estudios muy sólidos desde hace décadas, con lo cual, bueno, pues yo siempre animo a todo el mundo a que
haga esa prevención que tú dices, Marta. Bueno, pues vamos a empezar esa prevención por la cocina. Elena te traería aquí, hazte un podcast. Pero decidí esto porque yo creo que es algo que usamos todos, que tenemos en cocina y que además yo creo que es un sitio donde hay mucho foco de tóxicos y sobre todo transmitiendo siempre que cero agobio, vamos a estar rodeados de tóxicos todo el rato. Simplemente pues tener este conocimiento para poder con el conocimiento tomar las mejores decisiones que podamos y que nos lo permita nuestra economía y nuestro estado en el momento en el que estamos. Así que sobre todo eso para que la gente no se agobie, que yo a veces me agobio. Entonces, vamos a ver, dentro de los utensilios de cocina, ¿cuáles son los principales tóxicos que podemos encontrar? Pues mira, estoy 100% contigo antes de empezar, Marta, en lo que dices de poco a poco y sin agobios. Para mí es la base fundamental, es decir, llevamos toda la vida rodeados de lo que estamos rodeados, con lo cual, porque estemos un año o dos más, no nos va a pasar nada. Entonces, pongamos el foco en hacer un cambio al mes o cada 2 meses, sin prisa o cuando se nos acabe. Por ejemplo, yo muchas veces, ¿no?, con clientas les digo, vamos a ver, cuando se te acabe el jabón de la lavadora, compra el nuevo. O cuando tengas la sartén vieja, compra. O sea, ir poco a poco yo creo que es la clave, porque cuando echamos la vista atrás y miramos de aquí a un año, de aquí a 2, vamos a haber hecho muchos cambios, con lo cual es verdad que vivimos rodeados, pero no tiene sentido agobiarnos. Lo que tiene sentido es mirar la parte positiva y decir cuánta información tenemos de calidad y voy a ir comprando poco a poco las cosas nuevas, ¿no? Así que, dicho esto, ¿qué podemos hacer en la cocina? Bueno, veremos hoy muchísimas cosas según tú me vayas diciendo, Marta, pero para mí hay quizá 3 grandes grupos, ¿no? Por un lado estaría el aluminio, por otro estaría el plástico y por otro estarían los perfluorados, que los perfluorados son los antiadherentes, ¿no? Todo antiadherente. Entonces, ¿por qué tenemos que evitar estas sustancias? Bueno, pues el aluminio, como decíamos al principio, a día de hoy se sabe que si no hay aluminio no hay Alzheimer. Es decir, en todas las autopsias que se han hecho, en muchos de los últimos estudios, se ha visto claramente, ¿no?, cómo hay una relación directa, con lo cual yo creo que es suficientemente importante como para que lo descartemos. Es cierto que poco a poco se ha ido prohibiendo en utensilios como tal, es decir, no sé si tú te acuerdas, Marta, pero yo recuerdo en casa de mi abuela que había pues coladores, había cosas de aluminio que ahora ya no hay, ya no venden pues un colador o una espátula de aluminio, pero sí hay otras cosas todavía, como por ejemplo puede ser el papel aluminio, ¿vale? Que muchas veces yo lo hice cuando era joven porque en mi casa se hacía, pues hay gente que pone en papillote a lo mejor el pescado. El salmón, mi madre salmón, cuando éramos pequeños. Exacto, yo, vamos, y cuando me casé, igual, yo lo hacía, vamos, siempre. Y bueno, pues hasta que descubres que no es bueno y dices, vale, pues lo cambio, ¿no? El aluminio lo encontramos en el papel de aluminio. Lo encontramos, por ejemplo, en las cápsulas de café, muy importante con este tema, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, el plástico, es importante que lo evitemos. ¿Por qué? Porque el plástico migra a los alimentos y a la bebida. Hoy sabemos que en 8, por ejemplo, de cada 10 aguas embotelladas en España hay disruptores endocrinos, estas sustancias que veíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es fácil evitarlo haciendo ese cambio que decíamos paulatino, es muy sencillo. Recomendaciones, pues, por ejemplo, ir cambiando poco a poco los tuppers que tenemos en casa, que eso lo hemos hecho poco a poco todas. De plástico, pues esos tuppers que tenemos de plástico los vamos dejando pues para botones o para herramientas y vamos cogiendo pues tupper de cristal o tupper de acero, si por ejemplo queremos que no pesen para llevarlo a la oficina. Y vamos poco a poco haciendo ese cambio, ¿no? Y el plástico sobre todo suele estar en los tuppers y en las botellas. Hay mucha gente que bebe agua en botella de plástico y yo siempre digo que por favor no se beba nunca. Poner un filtro sencillo en casa, un filtro que sea de calidad, por supuesto, pero no es muy costoso. Yo cuando hice el cálculo, Marta,
que yo bebía en botella de cristal, pero bebía en botella, en 6 meses amorticé el filtro y lo tengo desde entonces, hace muchísimos años, y bueno, o sea, que es algo que no es costoso, a lo mejor son 300, 400 euros, y tienes un filtro de súper calidad para toda la vida, ¿no? Y te evitas un montón de botellas de plástico. Y luego, por último, así dando los grandes grupos, el tema de evitar los perfluorados, ¿no? Los perfluorados son unas sustancias que están en el antiadherente de las sartenes, que si quieres luego ahondamos un poquito más. Y, bueno, ¿qué es lo que hace? Que no se pegue, pero que aunque en el 2023 ya se prohibió el teflón, digamos que los perfluorados, no hay perfluorado sano. Hay algunos que son un poquito más estables que otros, pero esto no quiere decir que sean sanos, con lo cual, bueno, pues yo siempre animo a maximizar todo en el resto de sartenes que tengamos, que si quieres luego entramos ahí, y o bien eliminar totalmente las antiadherentes o utilizarlos solo en casos muy, muy puntuales, de decir, bueno, pues a mí, por ejemplo, me pasa, aunque sé que no son sanos, pero a mí me pasa con la tortilla de patata, que no he conseguido hacerla en mis sartenes sanas. Vale, pues tengo una sartén de calidad, que como es de calidad, además, Marta, lo que hace es que ahorremos un montón de dinero, porque la sartén que yo tengo tiene 9 años y está nueva, con lo cual eso también nos ayuda a la hora de un ahorro, y minimizo muchísimo porque hago el 98% de mi comida en todos sartenes sanas y un 2-3% en mi sartén antiadherente. Entonces, bueno, pues yo creo que es un truco muy sencillito que nos ahorra dinero y nos aporta salud, ¿no? Claro, que yo también creo que a veces vemos las cosas como caras o baratas según lo que vamos a invertir en el momento, pero en realidad para poderle dar valor de caro o barato tenemos que verlo también en el tiempo. Entonces, Total. es una inversión, pero luego me va a durar muchísimos años. A lo mejor me sale incluso más barata que comprar sartenes de mala calidad y ir renovando porque se me estropean cada poco, y encima, esto hablando solo de dinero, si luego encima con toda la información de el gasto que tiene en salud, pues... Totalmente. Claro. Los perfluorados, para quien no lo sepa, corrígeme porque no lo voy a decir bien, pero la característica que tienen es como que se unen a nosotros y no se van, ¿no? Es como que se mantienen ahí. ¿No me sale la Exacto. palabra? Sí. Normalmente casi todos los tóxicos, por no decirte todos, se van acumulando en distintas partes de nuestro organismo, ¿vale? Por ejemplo, pues hay metales pesados que tienen una preferencia, digámoslo así, ¿no? Pues unos por el cerebro, otros por el riñón, otros dependiendo de la sustancia que sea, y normalmente se van acumulando. Claro, luego es difícil eliminarlos, ¿no? De hecho, incluso muchas veces cuando hacemos análisis pues, de cabello o análisis en sangre o en eritrocitos y demás, hay veces que a lo mejor vemos cómo están esos metales o esas sustancias están en el órgano, pero, por ejemplo, si lo hacemos en orina no están saliendo. Es decir, que muchas veces muchas personas nos dicen, no, pues es que mi análisis de orina ha salido fenomenal. Sí, pero es que tienes esas sustancias alojadas en el órgano, ¿no? Con lo cual es una buena idea evitarlos por ese motivo, porque se van acumulando en nuestro organismo y luego es bastante difícil sacarlo, ¿no? Con lo cual, y sobre todo hay muchos también que se acumulan, son lipofílicos, se acumulan en la grasa, ¿no? Por eso también en el cerebro se acumulan muchos. Salía la semana pasada, creo que fue, un estudio muy interesante de cómo ahora se ha visto cómo en la última década se ha multiplicado todos los micro y nanoplásticos en el cerebro, ¿no? Porque, sí, claro, al unirse a la grasa, pues van directamente, y se pensaba que la barrera hematoencefálica que nos protegía, ¿no? de todas estas, bueno, pues xenobióticos, estas sustancias que son ajenas a nuestro cuerpo, pues se ha visto que, como la barrera placentaria, se ha visto que no son lo suficientemente fuertes porque, claro, no están acostumbradas para parar estas sustancias, ¿no? Con lo cual es una buena idea entonces poner estos pequeños tips que vamos a ver aquí en marcha.
no tiene que ver, o sea, con esto ahora seguimos, pero al hablar de la grasa, yo siempre he pensado en una teoría que no tengo ni idea de si es verdad y te la voy a preguntar. Vale. ¿Es posible que en algunas patologías de grasa resistente haya una toxicidad tan alta y el cuerpo no quiera perder esa grasa para evitar la liberación de esos tóxicos? Por supuesto, no? sí, Vale. por supuesto. Claro, hay varias, o sea, dentro de la medicina ambiental hay varias casuísticas que se ven y una es esta, es decir, cuando nos llega un paciente altamente intoxicado, puede tener varios problemas y uno de ellos, por ejemplo, es bien la retención de líquidos, bien la retención de grasas, y es porque el cuerpo, como es maravilloso en sí mismo, nos está protegiendo de todas esas sustancias, ¿no? También nos pasa, por ejemplo, acabo de ver en consulta a un paciente que tenía una fuerte osteoporosis, una paciente joven, ¿no? Y pasa lo mismo. Es decir, como está tiene una alta intoxicación, vemos que de mercurio en este caso, el cuerpo, para equilibrar, para tamponar, está quitando el calcio de los huesos para equilibrar esa acidosis que le está provocando estas sustancias. Con lo cual, claro, en mi opinión, y bueno, pues tras muchos años, ¿no?, de trabajando también con muchos médicos en este sentido, lo que veo es que hay veces que la medicina, digamos, 2.0, la que conocemos hasta hoy en día, tú tienes una osteoporosis, tienes sobrepeso, y lo que hacen es que van solo al problema en concreto, pero sin mirar todo lo demás. Vale, pues te doy calcio. No, pero si es que el calcio te lo están robando porque tienes una intoxicación de mercurio brutal o tienes sobrepeso. La mayoría, Marta, de los pacientes que tenemos, la gran mayoría, normalmente llegan, bueno, pues no mucho con sobrepeso, pero algunos sí, y en el 90% de los casos nos dicen que, oye, estoy perdiendo peso sin darme cuenta. Claro, porque estás desintoxicando tu cuerpo y tu cuerpo se está relajando y está desinflamando, ¿no? Con lo cual tiene totalmente el sentido todo lo que dices, Marta. Vale, sí, era una como teoría que tenía yo ahí y tal, pero bueno, tiene sentido. Vale. Dentro de todos estos tóxicos, ¿hay poblaciones más vulnerables que otras a esta intoxicación? ¿O lo notan más, pero los daños son los mismos? Sin duda. Mira, hay poblaciones muy vulnerables, mucho, que son los niños y las embarazadas, ¿vale? Es cierto que, y ahora veremos otra tercera población, sobre todo son estas dos, y hay, o sea, lo que a mí no deja de asombrarme es que en algunos casos protegen a los niños contra algunos tóxicos que, bueno, pues ya son archiconocidos. Por ejemplo, el bisfenol A, ¿no? Llevan años, ahora, bueno, parece que se va a legislar para el año que viene, que ya lo veremos, pero bueno, llevan años, por ejemplo, diciendo que los biberones no pueden tener bisfenol A porque es altamente tóxico para los niños. Vale. Pero sigue habiendo bisfenol A en todas las botellas de plástico del mercado. Con lo cual, yo o tú, si estamos embarazadas, pues estamos ingiriendo todo ese bisfenol A que está pasando a nuestro bebé. Entonces, claro, los bebés nacen con unas altas cargas tóxicas que decimos, ¿pero de dónde sale esta carga tóxica? Pues sale de su madre, porque hay en países del norte de Europa que se les da ya a las mamis, ¿no?, a las mujeres embarazadas, pues no te pongas filtros solares, no bebas agua en botella de plástico, pero aquí, pues todavía no. Entonces, desde luego, los niños y las mujeres embarazadas es la población más vulnerable, ¿no? Para mí es súper importante, tengo un programa específico para ellos, para, bueno, pues si te vas a quedar embarazada, ayudarte, ¿no?, en ese momento. Pero también no nos olvidemos de las mujeres, Marta, porque fíjate, hay un dato que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí, que fue que los disruptores endocrinos nos afectan a las mujeres 19-1 frente a los hombres. Esto es brutal. Mucho. Es decir, es cierto que los tóxicos nos afectan a todos,
pero sobre todo a las mujeres embarazadas y a los niños es muy importante cuidarlo especialmente, y a las mujeres lógicamente por todo nuestro tema hormonal, ¿no? Porque nosotras tenemos unos ciclos maravillosos, pero también somos más vulnerables en ese sentido. Sí, maravilloso si funcionan bien, pero cualquier cosita te lo puede alterar y claro, si cualquier cosita nos lo puede alterar y estamos expuestos a tantas cosas, pues... Totalmente, Marta. Mi siguiente pregunta está muy relacionada, por ejemplo, a lo que hemos hablado ahora del bisfenol A. ¿Por qué se conoce, si hay tanta evidencia? Y de hecho del bisfenol A, justo hay evidencia desde hace muchísimos años. ¿Por qué se empieza a legislar ahora? ¿Por qué se tardan 20, 30 años en legislar cosas? Evidentemente hay presión de la industria, que yo puedo entender también que, bueno, pues que si ellos tienen un proceso de producción con unos materiales, se les dé un tiempo de cambio, de adaptación. ¿Pero por qué se tarda tanto en legislar esto? Pues hay varios motivos. El primero es el que tú dices, Marta. O sea, para mí la respuesta corta y clara es sin duda motivos económicos. La industria presiona muchísimo y los gobiernos ceden. Eso es algo que vemos. Es decir, ponemos, por ejemplo, como dices, el bisfenol A, pero es que podemos poner el ejemplo del teflón. El teflón, que si luego quieres que nos adentremos en las sartenes, sí, lo veremos. El teflón, durante 20 años, o sea, desde el día 1, se supo que era un tóxico altamente nocivo. Se tapó y, bueno, pues poco a poco empezó a haber muchos casos y empezaron las indemnizaciones millonarias que hasta el día de hoy llevamos 720 millones de dólares en indemnizaciones y continuará. Se prohibió en el 2023, pero, o sea, hubo indemnizaciones, es decir, se sabe que es malo, te estoy pagando por ello, te estoy pagando porque tu familiar ha fallecido, porque tu bebé ha nacido con malformaciones, por un montón de cosas, pero tardamos una década o más en prohibirlo, aunque estamos viendo, ¿no?, que esto sucede. Entonces, para mí, Marta, claramente son motivos económicos. Esto yo creo que está claro, ¿no? Pero es que además hay un par de cosas, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Pero para mí hay un par de cosas importantes. Por otro lado, además de los motivos económicos, es el efecto cóctel. Es decir, a día de hoy la ley solo valora cómo te afecta a ti, por ejemplo, Marta, un compuesto aislado. Es decir, tú te das una crema por la mañana y contiene pues entre 30 y 50 sustancias, ¿no?, ingredientes que vemos, ¿vale? Pero la ley a día de hoy solo tiene en cuenta cómo te afecta uno de ellos aislado, pero no esa combinación. Y ya no digamos cómo te afecta esa crema con el serum y con el labial que te vas a poner. Eso, bueno, ya ni hablamos. ¿Qué pasa? Que claro, esa combinación de sustancias, si por ejemplo decimos, bueno, pues es que hay un máximo de sustancias etoxiladas que puede haber en un labial o de sustancias potencialmente cancerígenas que si sube de tal porcentaje parece que no es muy bueno. Claro, si sube de tal porcentaje en un labial, pero ¿y con todo lo que nos ponemos durante el día? Eso, la ciencia, por más que la ciencia presiona y lleva décadas diciéndolo, esto la ley todavía no lo tiene en cuenta, con lo cual, claro, estamos altamente desprotegidos, ¿no? Y por otro lado, es muy importante saber que más o menos hay unas 350.000 sustancias químicas hoy en el mercado, ¿no?, que cualquiera puede utilizar pues para hacer pues una botella de plástico para beber agua o un tupper o lo que decíamos, una laca, ¿no? Hay unas 350.000 sustancias y a día de hoy, Marta, solo se ha evaluado la toxicidad de menos del 1%. Entonces, dicho esto, bueno, pues yo creo que está claro, ¿no?, que la ley no es lo suficientemente amplia, no es lo suficientemente estricta y aparte
que no estudian, o sea, no hay recursos económicos a día de hoy para estudiar todas las sustancias químicas que salen al mercado. ¿Qué pasa? Que cuando yo saco una sustancia hoy al mercado, la ley me dice que yo, que soy la que voy a sacar esos beneficios económicos, yo soy la que tengo que decir si es inocua para la salud o no. Claro. Con lo cual, ¿Qué te voy a decir? Claro. Entonces creo que todo se resume en dinero. Claro, antes cuando has dicho la cantidad de dinero que han tenido que pagar de indemnización, si les merecía la pena, imaginad los beneficios que había. Claro, porque si nos parece una barbaridad de dinero, es que seguía mereciendo la pena, ¿no? Es como estas multas que te merecen la pena porque el beneficio es mayor. Efectos colaterales que, por supuesto, interesan muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, mira, pues todo el talco, ¿no? El polvo de talco de Johnson & Johnson que lleva toda la vida y ahora siguen habiendo indemnizaciones, pero cuánto no habrán ganado, ¿no? Y cuánto cáncer ha dejado por el camino. ¿Quién no tenía talco en su casa? No es que se complica, o sea, era algo para todo el mundo. Claro, pues como las sartenes antiadherentes, Marta. Claro. Igual. Claro. Vamos a meternos ya a ver sartenes y ollas. ¿Qué materiales nos recomiendas? ¿Vale? O si quieres dividirlo, porque a lo mejor aquí hay división, ya en materiales, ¿cuáles son los materiales más recomendables? Vale. Bueno, pues los materiales más recomendables que yo diría serían, por ejemplo, el acero inoxidable. A mí me gusta mucho, ahora podemos hablar de pros, contras y demás. El hierro fundido me gusta mucho también, es muy, bueno, pues si aprendes a utilizarlo es muy cómodo. Me gusta también la cerámica, hierro mineral también. Me gusta también el acero inoxidable con titanio, que lo veremos como 316 Ti, la porcelana, o sea, dependiendo un poco para lo que lo queramos utilizar, hay muchos materiales sanos maravillosos. O sea, realmente es una maravilla. Personalmente, utilizo mucho el acero inoxidable porque es un material muy económico, es un material muy estable y, bueno, pues que nos dura para casi toda la vida. Yo creo que todas tenemos aquí las ollas casi desde que somos jóvenes, ¿no? Yo por lo menos en casa de mi madre sigue habiendo las mismas ollas de cuando yo era pequeña y si lo cuidas bien, pues tienes una sartén por 30 o 40 euros para toda la vida, ¿no? Con lo cual, a mí personalmente me gustan. Las personas que les gusta el hierro, bueno, pues realmente funciona también muy bien. Tiene un poquito más de cuidado, hay que curarlas y tenerlas un poquito más de mimo, no es más como el acero que es un poco que lo metes hasta en el lava y no hay problema. Pero funcionan también muy, muy bien y también son económicas y para toda la vida, ¿no? Las de hierro vitrificado, por ejemplo, tipo Le Creuset, aunque no me gusta dar marcas, pero así para que tenerlas todas en la mente, pues también son para toda la vida, ¿no? O sea, realmente yo creo que hay muchas opciones fenomenales. Eso te voy a decir, hay muchas opciones. Y puede ser cuando nos pone, esto ya de cara a que alguien se va a comprar una sartén de acero, ¿nos puede venir mezclado con otras cosas? O cuando nos pone acero inoxidable, ¿o dónde nos tenemos que fijar para decir, no, mira, esto es 100% acero o no? Claro. Mira, Marta, el acero inoxidable es una aleación, ¿vale? Entonces, normalmente siempre lo vamos a ver como, sobre todo en Europa, 18, en el culo de la sartén, 18/10, ¿no? Lleva una aleación con níquel, ¿vale? Es verdad que durante mucho tiempo se pensó que ese níquel migraba bastante a los alimentos, pero los estudios nos dicen, porque yo también tengo pacientes que tienen alergia al níquel y hemos visto que salvo que cocinemos durante más de 8 o 10 horas, que es mucho, alimentos ácidos como puede ser por ejemplo el tomate, la liberación de níquel es mínima. De hecho, ya te digo, tengo pacientes con alergia al níquel y con la mayoría de ollas en casa de acero. Si queremos darle un plus más, por ejemplo, para las personas con sensibilidad química múltiple, bueno, pues también pueden escoger las que son de acero inoxidable con titanio.
Yo no las suelo recomendar demasiado. La mayoría de los pacientes que tengo con sensibilidad química utilizan o bien hierro o bien acero inoxidable normal, porque claro, frente a los 30-40 euros, 50 de una sartén buena de acero, están a lo mejor 700 o 800 de una sartén con titanio. Claro. Entonces, y realmente, bueno, pues lo que hemos visto de forma empírica, ¿no?, con los pacientes es que, bueno, pues realmente puede haber más liberación en, por ejemplo, los moluscos o en otras alimentos, exacto, que en la propia sartén. Con lo cual, bueno, Vale. pues. Vale, son 18-10, estaría perfectamente y... Exacto, Genial. exacto. Hay variaciones normalmente, Marta. Yo siempre digo, pues una media a mí me resulta, una sencilla me resulta bien. Hay algunas que son más caras y tú verás que dices, anda, ¿y por qué si es 18-10 también? Porque es más costosa, ¿no? A mí me pasa, yo tengo una pequeña tienda en mi web y verás que algunas son 30 euros y otras que son 100, ¿no? Y dices, ¿y por qué si es 18-10? La única diferencia es que la parte interior del acero tiene una capa que hace que se distribuya mejor el calor. Pero salvo que seas, bueno, pues que te pases todo el día en la cocina, que seas un cocinero profesional, yo no lo recomiendo. La mía es la de 40 euros, la tengo hace un montón de años y no necesitamos gastar tanto dinero. No hay diferencia. Sí, sobre todo eso, para tener recursos más fáciles para todos, que no hay una gran variación. No. Bueno, lo bueno es que parece que cuando hablamos de cosas sin tóxicos como que nos limitamos un montón y en realidad nos acabas de decir un montón de materiales que están bien. Que son maravillosos. Entonces, Marta. O sea, tenemos muchas opciones y me he dejado muchas en el tintero. O sea, tenemos también el cristal, pero bueno, he dicho las que son más me cómodas, parecen preciosas, baratas. pero no me las compraría nunca porque pienso que lo voy a romper el primer día. Total. Sí. Como hemos hablado antes de los antiadherentes, sí. Ya hemos hablado del teflón. Vale, pues ¿qué antiadherente menos malo como el que decías tú? Yo tengo una sartén menos mala, que es con la que hago la tortilla de patata. O sea, antiadherentes buenos no tenemos, ¿no? No hay opción. Tenemos el menos malo. Exacto. Antiadherentes, tenemos que saber que no hay un antiadherente seguro, ¿vale? El teflón, una parte del teflón era se escribe PFOA, PFOA, ¿vale? Esa parte del teflón era la que era altamente tóxica, que ya se ha prohibido, con lo cual en todas las sartenes ahora vamos a ver sin PFOA o PFOA free, ¿vale? Bien, pero desde su prohibición han salido muchas sustancias similares, ¿no? Tenemos que saber que hay miles de sustancias perfluoradas, con lo cual, claro, que prohíban 2 o 3, pues no nos dice mucho. Sí, entonces, ¿qué tenemos que buscar en las sartenes antiadherentes sabiendo que no hay ninguna sana? Bueno, pues para mí es importante, por un lado, buscar que sean libres de PFOA, por supuesto, PFOS y PTFE, ¿vale? Son 3 siglas, que es una buena idea, bueno, pues que no lleven, ¿vale? Por otro lado, yo que recomiendo no ponerlas con altas temperaturas, ¿vale? O sea, intentar ir poco a poco, no ponerlas muy calientes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una sartén, como me pasa a mí, la mía que tengo hace 9 años, que sí tiene PTFE, bueno, pues esta sustancia solo se libera y muchas de ellas con altas temperaturas, con lo cual lo solucionamos cocinando con un poquito más de calma, ¿vale? Con lo cual, este es otro tip. Y el tip para mí clave, Marta, es utilizarla solo cuando sea imprescindible. Es decir, tú empieza y ve probando sartenes. A mí, por ejemplo, pues son las de acero, pero a ti, Marta, pueden ser las de hierro, ¿vale? Elegimos una sartén o tenemos 50-50, que hay personas que les encanta, ¿vale? Vale, y ten una sartén un poquito mejor, ¿vale? Que no tenga estas sustancias que hemos dicho, no la pongas súper fuerte al fuego y úsala solo para lo que no se te dé bien hacer con las demás. Es decir, a mí, por ejemplo, como te decía, solo con la tortilla de patata y el huevo frito, solo con esas 2 cosas, pero todo lo demás, si tú vas a hacer unos champiñones al ajillo,
unas judías verdes, vas a calentar la comida del día anterior, 1000 cosas. No necesitas, Marta, un antiadherente para nada, para nada. No. Entonces, ¿cuánto te estás evitando de dinero? Porque el antiadherente no se te estropea y de tóxicos. Todo. Y luego también que no se rayen, ¿no? Una vez que se han rayado esos antiadherentes, ¿o esto es mito? No es mito. Es decir, vale. En el momento que el antiadherente se te ha arañado, se tira. Porque eso está liberando miles de micro y nanoplásticos a tu comida. Entonces, una muy buena idea, que ahora si quieres hablamos de los utensilios, pero yo lo que hago es que normalmente en casa siempre tengo 2 tipos de utensilios. Tengo los de madera para el antiadherente, ¿vale? Entonces así nunca se te araña, porque claro, si vamos y cogemos con el tenedor o con la espátula de acero, pues nos la cargamos. Pero si lo haces con la de madera, ya te digo, la mía tiene 9 años y la uso y hoy está nueva. Y luego puedes tener utensilios de acero para todo lo demás. Es decir, yo me acabo de calentar ahora la comida que me he calentado unas judías verdes. Pues las he calentado en mi sartén de acero con mi cucharón de acero porque no se araña. Claro. Claro, y son para siempre y súper baratos. ¿Qué usamos la antiadherente? Madera. Vale. Perfecto, o sea, hemos repasado sartenes y doy por hecho que ollas también de acero son las más habituales, ¿no? O cerámica o todas estas cosas que hemos dicho. Exacto. Porque los utensilios de cerámica, porque yo sé que la cerámica en platos sí que puede tener algunos, porque algunos esmaltes se hacían antes con cobre y cosas así. En los utensilios de cocina no, o sea, en las ollas y eso no se utilizaba, o sí, o también los hay que tener que mirar que no tengan esmaltes. Claro, lo ideal es que no sean muy antiguos o que no sean de fuera de Europa. Es decir, sí, porque fuera de Europa, dentro de lo que decíamos, que aquí la ley es bastante flexible, digamos, ¿no? Bastante laxa, fuera de Europa es aún peor. Con lo cual, si compramos pues un cuenco, o sea, cualquier cosa fuera de Europa puede contener metales pesados, no está restringido. Entonces yo lo que siempre recomiendo es, en la medida de lo posible, si tenemos cosas muy antiguas en casa, es mejor irlas renovando, ¿vale? Si no sabemos de qué son, si es un plato de toda la vida, no, pero si son cosas de estas de cerámica, a lo mejor más artesanales, bueno, pues es una buena idea renovarla o no utilizarla demasiado porque no sabemos ese esmalte. Y sobre todo no comprar fuera de Europa nada porque no sabemos qué puede llevar. Y desde luego todo el cobre yo lo eliminaría de la cocina. Marta, si tenemos algo de cobre lo eliminaría, ¿vale? Porque en contacto con el calor, con determinados alimentos va a migrar, ¿no? Pasa como el aluminio. El aluminio y el cobre lo dejamos aparte. Exacto, que hemos hablado de las cosas que sí, pero es verdad que también está bien decir qué cosas tenemos que quitar 100%, que eso, aluminio y cobre. ¿Plástico? Porque además hay sartenes de aluminio también, ¿verdad? Es como... Había antiguamente, o sea, antiguamente sí que había bastantes. Nada. Que yo conozca, no. Lo que sí es cierto es que, porque esto es una pregunta que me hacen muchas de mis clientas, lo que sí es cierto, Marta, igual lo hay, yo no lo conozco, pero lo que sí es cierto es que normalmente en casi todas las sartenes el interior o en muchas de ellas es de aluminio. Es decir, si compramos una sartén antiadherente, el interior es aluminio para que el calor como conductor. Exacto. Por eso, entre otras cosas, además de que si se araña, esos microplásticos pueden ir a nuestra comida, no es bueno porque lo que hay debajo es aluminio, ¿vale? Entonces, normalmente es, digamos, el centro o la base de algunas sartenes. Por eso muchas veces vemos sartén de aluminio con recubrimiento, no es que el aluminio toque tu comida, ¿vale? Vale, eso es lo que yo creo que he visto. Eso es. Claro, no les he prestado mucha atención porque evidentemente he pasado de ella rápidamente, pero me llamaba la atención que existiesen, pero seguramente sea lo que estás diciendo ahora. Claro, y no tiene por qué ser malo. Es decir, si tú compras un antiadherente de calidad y la parte de dentro es de aluminio y no toca, bueno, pues, pero claro, la tenemos que cuidar muy bien para que nunca ese aluminio salga a la luz. Para que no toque, claro. Vale, pues vamos a ver utensilios. Venga. Hemos visto que, claro, los utensilios más comunes, hemos hablado de los tuppers, que ya hemos visto
ir migrando siempre que podamos, poquito a poco, los de plástico a vidrio. Pero el resto de utensilios que tenemos, como tanto cucharas, coladores, espátulas, ¿qué cosas tenemos que evitar ahí? Vale, bueno, pues normalmente, para que nos quede a todos súper sencillo, casi todo es muy común. Es decir, si hemos dicho al principio que vamos a evitar el plástico en los tuppers, vamos a evitar el plástico en los utensilios, ¿vale? Es decir, el plástico no es bueno en contacto con los alimentos ni con el agua. Entonces, esto lo vamos a evitar. Vamos a evitar el aluminio, como decíamos. Vamos a evitar, por ejemplo, el bambú, ¿vale? Que muchas personas aquí me preguntan porque me dicen, ay, el bambú, Elena, que es muy natural. Bueno, el bambú realmente es como, cuando vemos algo de bambú no es como de madera, que tú coges una cuchara y ves la madera entera, ¿no? O sea, el trozo de madera entero, ¿no? O una tabla, mi tabla, por ejemplo, de corte, pues es una madera. Con el bambú, si todos lo pensamos, son varitas muy finitas y muy endebles, con lo cual eso lo que tienen que hacer es mezclarlo todo, hacer una amalgama y ponerle, bueno, pues un montón de sustancias para que aquello, digamos que solidifique, ¿vale? Normalmente todos los utensilios de bambú de media no llevan más de un 40% de bambú, con lo cual todo lo demás no nos beneficia. Así que, ¿qué tenemos que evitar? Como decimos, vale, pues el plástico, ahora hablaremos de la silicona, ahora vemos los perfluorados. Pero, por contra, que tenemos muchísimas cosas maravillosas, porque tenemos la madera, tenemos el acero, como os decía, yo con la madera y el acero tengo todo en mi cocina súper fácil, porque para unas cosas tienes una, para otras cosas tienes otra, y encima es un ahorro porque son dos cosas que cuidándolas medianamente te duran para toda la vida. Yo de vez en cuando compro una cuchara nueva de madera, pero bueno, pues un poco por ir renovando, pero muy poco, ¿no? Y todo lo demás, bueno, pues es una buena idea evitar estas cosas. La silicona, por ejemplo, yo tengo una lengua de estas que rebañan, ¿no? De silicona. Pero durante muchos años, que yo tuve, por ejemplo, estos del EQE, ¿no? Durante muchos años se pensó que la silicona no migraba a los alimentos. Pero bueno, pues ya se ha demostrado que sí. De hecho, hay un estudio reciente, creo que fue el año pasado, de una universidad danesa, que se ha visto cómo en las siliconas que tenemos en los moldes y demás, hay dimeticona D4, dimeticona D5, que son varias sustancias que ya por su alta toxicidad están prohibidas en cosméticos, pero no sabemos muy bien por qué. Como parecen como cajas estancas, pues te la prohíben en cosméticos por su alta toxicidad, pero te la plantan en el molde, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con la silicona? Migra, sabemos que migra, pero migra sobre todo con las altas temperaturas. Entonces, si quieres tener una lengua, bueno, pues que rebañe un poquito y es en frío, hay veces que algunas clientas me dicen, ay, Elena, es que me es muy cómodo para congelar estas bolsas zip, no de plástico, sino de silicona, vale. Bueno, pues si es en frío y demás, vale. Yo prefiero otras cosas, pero que sí es para cosas puntuales, pero sabiéndolo, ¿no? Teniendo un poco, oye, lo sano es la madera, es el cristal, es el acero, que tenemos un montón de opciones, pero estas cosas, ¿no? Como hemos dicho del antiadherente o la silicona, bueno, pues sabiendo que no son sanas del todo y vemos cómo las usamos. Vale. Yo tengo moldes de silicona. Vale. ¿Para qué los usas? Cuéntame, porque pues depende. Ahora ya no los uso, pero es verdad que he usado lo del EQE y luego tengo los típicos moldes de silicona, de bizcochos y cosas así. Es verdad que los tengo ahí todos, no, hace 1000 años que no los uso, pero tenía pues los típicos moldes de donuts, esos que eran de silicona así blanditos. Sí. Estas cositas sí que las he usado. Yo también las hemos usado todas. A ver, ¿qué podemos hacer en la medida de lo posible? Yo lo que hago es que he ido cambiando tanto por fuentes de estas de Pirex, de cristal, y lo que hago es que si es para, por ejemplo, hacer bizcocho o hacer algo dulce, le doy mantequilla, y si es para hacer algo salado, le pongo aceite para que no se pegue tanto. Y bueno, pues ayuda mucho,
¿vale? Ayuda mucho. ¿Que un día lo utilizas? Bueno, pues no es lo perfecto, pero porque sabemos que migra sobre todo con el calor, pero bueno, yo la verdad que me dolió mucho dejar mi Lecué porque me encantaba para el pescado, pero bueno, pues cambias, ¿no? Y lo haces. Por ejemplo, también, Marta, hay moldes fenomenales. Yo compré, además súper baratos, de estos que desmoldan fácil, de acero, para las tartas y para todo. Pues esos funcionan súper bien. Les doy un poquito de mantequilla y luego haces así un poquito con el cuchillo y desmoldan súper bien. O sea, que hay formas muy sencillitas de hacerlo. Y me ha surgido una duda que te tengo que preguntar. ¿Qué utilizas para congelar? Claro. ¿Tuppers de cristal? Yo personalmente utilizo tanto tupper de cristal como botes reutilizables. Es decir, yo todo bote de tomate, bote de atún, cualquier cosa de cristal que compro, normalmente tengo un cajón entero. Yo también. ¿Sí? Es que es una maravilla porque ahorras un montón de dinero y yo meto ahí todos los caldos, las sopas, por ejemplo, cuando hago patés vegetales, los meto ahí porque son muy cómodos. Incluso, por ejemplo, para muchas clientas que me dicen, Elena, es que no tengo espacio casi en el congelador. Digo, mira, pues si quieres, por ejemplo, los botes de tomate pequeños, si quieres congelar cosas individuales, si por ejemplo, pues tú vas a volver sola de la ofi, enrosca pues una pechuga de pollo, enrosca un filete, o sea, incluso ahí puedes meter un montón de cosas. Y otra opción son los tuppers. A mí me pirrian, no me pagan nada, pero me pirrian los de IKEA, porque he tenido muchos tuppers de cristal, Marta, que me gastaba un dinero al principio, pero el borde de arriba, el que encaja, el que hace presión, el que hace presión, enseguida se cascaba cuando rozaban unos con otros, entonces me daba mucha rabia porque al final, y los de IKEA, el borde es muy grueso, entonces yo tengo casi todos de IKEA, que además las tapas son intercambiables, y lo que hago es que lo tengo todo en tupper de cristal y cuando quiero congelar muchas cosas, por ejemplo, hago hamburguesas, ¿vale? Y hago hamburguesas como si no hubiera un mañana. Somos dos, pero como si fuéramos 15, da igual. Entonces lo que hago es que pongo un papel de horno. Vegetal. Exacto, vegetal abajo. Y pongo todas las hamburguesas. Entonces, hoy vamos a comer hamburguesa. Abro el tupper, clac, clac. Cojo las 2 de hoy, las saco y vuelvo a guardar el tupper. Con lo cual no tengo que tener un montón de tupper para un montón de cosas distintas, ¿no? Y de esa manera, entre eso y los botecitos pequeños individuales de tomate, pues de tomate o lo que tengamos, pues súper bien. También podemos congelar en acero inoxidable si luego nos lo vamos a llevar a la ofi, por ejemplo. Y como decíamos, bueno, pues a unas malas, si tenemos muy poquito espacio y es en frío siempre, las bolsas de silicona, evitando las de plástico, ¿vale? Vale, pues ahí ya tengo, ya me he apuntado lo que voy a cambiar. ¡Qué bien, mira! Ya tengo mi tarea. ¡Qué bien! Porque yo congelo mucho en cristal, pero tengo también alguna bolsa de plástico de estas de zip típicas, con cosas, con carne o con cosas así. Claro, pues la carne yo, como te digo, o le hago un rollito y la meto en individuales, que por ejemplo en la puerta muchas veces del conge te caben botecitos, pues meto rollitos individuales de pescado, de carne, lo hago así y lo meto, o todo en un tupper grande, los voy poniendo así, incluso a veces hago 2 plantas. Claro. Sí, y también congelo mucho en algodón. Cestos de algodón, ahí meto el pan. Vale. Sí, mi congelador, la parte de abajo, digamos como que tiene pero cada una como lo tenga. Entonces yo compré unos cestitos de algodón normal y cuando vengo con el pan cortadito, las hogazas grandes, lo vacío ahí y así voy cogiendo mis rebanadas de forma fácil y no tengo primero que gastar dinero en comprar bolsas de zip ni nada y sobre todo que lo coges hiper fácil porque vas sacando, pues ahora una rebanada, ¿no? Yo el pan lo congelo así. Perfecto, anotado todo. Qué bien. Yo lo congelo así, pero en bolsas de plástico. Pero fíjate lo que ahorras, Marta, y sobre todo que es más cómodo, porque lo coges ahí como mega fácil. Si por lo que sea tu conge, depende de la disposición,
no es tan... O sea, el mío es que abres y lo tiene, pero si, por ejemplo, tienes que ponerlo encima o debajo de algo, por lo que sea, mételo entonces en bolsa cerrada, en vez de en un cestillo, en bolsa cerrada de las de pan, ¿sabes? O sea, pero en cualquier bolsa, va súper bien. Claro. Qué bien. Bueno, un montón de consejos. Vamos a hacer como un resumen. Venga. Si tuvieses que darle, porque claro, aquí hay 1000 cosas. Vamos a sintetizar o dar varios consejos fáciles para quien sea nuevo en esto o a varios niveles de por dónde podríamos empezar en la cocina. Vale. ¿Qué consejos les darías? Pues mira, yo empezaría por lo que tengamos, tanto o bien de plástico o bien sartenes antiadherentes, por lo que tengamos más viejo. Es decir, si tenemos sartenes antiadherentes que el culo está levantado, empieza por ahí. Cómprate una sartén de 30 euros de acero inoxidable. Fácil, sencillo, súper bien, ¿vale? Y poco a poco ve cambiando tus tuppers de plástico por tuppers de cristal o de acero. Yo creo que son 2 cambios súper sencillos para empezar y que nos quitan mucha toxicidad. Y por supuesto, para las personas que beban agua embotellada, Marta, mi recomendación es no bebas agua embotellada. Es mejor que bebas agua del grifo. Fíjate lo que te digo. Muchísimo mejor beber el agua del grifo hasta que puedas poner un filtro. Los filtros, como os decía, no son caros, pero en el agua embotellada, además de todo lo que hay en el subsuelo, obviamente, que en esa agua embotellada está, todo lo que encontramos de perfluorados, de metales pesados, todo lo que encontramos. Además, tenemos lo del plástico, todo lo que esa disrupción endocrina que hablábamos antes, ¿no? Con lo cual, no te gastes el dinero, hazlo sencillo y de momento bebe agua del grifo hasta que poquito a poco pongas un filtrito sencillo. Entonces, evitamos el plástico, evitamos las sartenes antiadherentes que estén muy tocadas poco a poco. Empieza por ahí. Perfecto. Yo creo que con eso tenéis para empezar todos los que nos estéis escuchando. Eso es. Seguro. Pues, Elena, te voy a hacer las 3 preguntas que hago siempre a los invitados que vienen. Por finalizar un poco, para que no alargarnos muchísimo, aunque podría estar contigo aquí 3.000 millones de horas, porque solo hemos tocado cocina. Imagínate ya si nos ponemos con cosmética. Eso ya es un melonazo. Ahí abrimos y... Sí, pero bueno, sí. poco a poco. Exacto, sin agobios. Eso es. Pues la primera pregunta es, ¿cuál fue el detonante que te hizo cambiar a ti los hábitos? Y ya en concreto, ¿qué te hizo a ti darte cuenta de la importancia que tenía pues esta parte de la salud, ¿no? La salud ambiental y todos los tóxicos. Pues realmente yo empecé, Marta, por un cambio por mi salud, ¿no? Yo cuando era muy joven, pues pesaba 12 kilos más que ahora y tenía pequeñas patologías, ¿no? Migrañas, se me fue la regla 3 años, la energía la tenía como si tuviera 90 años, y tenía bastantes problemas de piel, ¿no? Pero bueno, como era muy joven, por aquel entonces todo lo demás parecía como que no me importaba tanto y mi foco era el peso, ¿no? Estaba como mega obsesionada y era una dieta, otra dieta, otra dieta. Cada lunes yo creo que empezaba una nueva, un horror. Y un día conocí a una persona que la vida me puso, que en lugar de una dieta nueva me enseñó cómo hay muchas sustancias, ¿no? A cómo comer de una forma más orgánica, más natural y cómo hay muchas sustancias que también es una parte, ¿no? de esta parte de cocina, los obesógenos famosos, ¿no? Como que están en los plásticos, como hay unas sustancias que la comunidad científica denomina hace décadas obesógenos y cómo nos ayudan a coger peso, ¿no? Y a no soltarlo. Y bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que empecé a perder peso, cosa que llevaba años, ¿no? Sin conseguir, haciendo muchas dietas. Entonces, pues eso fue el primer clic que me hizo, pero es que curiosamente a los pocos meses empecé a bajar mucho todas mis migrañas, que tenía unas migrañas espantosas. Mi energía empezó a mejorar y claro, ya empecé a tirar del hilo y me empezó a maravillar, ese cambio en mí, Marta, porque era muy joven, pero parecía como que tenía 1000 cosas que hoy en día todos vemos como normales y no lo son. Y ese fue el cambio y, pues empecé a estudiar para mí y para mi familia
y dije, no, esto no se puede quedar aquí, ¿no? Hay que compartirlo. Y por ahí empezó todo. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Muy bien. Me encanta porque es que siempre suele ser algo personal lo que nos hace tirar del hilo. Totalmente. La siguiente pregunta es que nos cuentes algo que hayas aprendido últimamente. No tiene por qué ser sobre esto, si lo es perfecto, pero algo que hayas aprendido. Pues bueno, estoy profundizando mucho últimamente, Marta, y estudiando un montón cómo aumentar nuestra energía vital, nuestro foco, nuestra consciencia, ¿no? Justo hace 3 días hemos vuelto mi marido y yo de un retiro, estamos haciendo muchos y bueno, para mí es muy importante, creo que somos un todo, ¿no? Creo que lo que hablábamos, ¿no? Cómo alimentándote de otra manera, haciendo pequeños cambios, podemos mejorar mucho nuestra energía vital, podemos mejorar mucho nuestra concentración. Creo que hay un problema muy serio en nuestra sociedad, ¿no? Con el foco, la concentración. Y bueno, pues estoy estudiando mucho todo ese tema y cómo, lógicamente, basándome en todo lo que yo llevo años implementando, ¿no? Con mis pacientes, como el agua, como la cosmética que tú decías, Marta, como esa segunda piel que es nuestro hogar, ¿no? Lo que nos rodea puede o beneficiarnos o quitarnos o darnos energía, como el sol, los ritmos circadianos, como esa exposición, ¿no? Que hemos perdido sin darnos cuenta, puede potenciar enormemente y cambiar nuestra salud de ahora y sobre todo nuestra salud futura, ¿no? Porque a mí hay algo que, claro, vamos cumpliendo años y me preocupa especialmente, que es que hoy se sabe que vivimos 20 años más, pero solo de esos 20 años, solo 2 son con buena salud, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo lo que nos rodea tiene mucho que ver, ¿no? Y creo que un buen descanso y elegir cosas de calidad poco a poco, pues puede aportarnos esa energía vital desde hoy, no cuando seamos mayores, pero también, ¿no? Así que eso es lo que estoy sobre todo estudiando mucho, Marta. Muy bien, qué interesante. Y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste y que quieras compartir con nosotros. Bueno, para mí una de las doctoras, trabajo con varias doctoras, todas mujeres, integrativas en España, pero para mí la doctora Pilar Muñoz Calero es una profesional excepcional, de la que estoy aprendiendo muchísimo, de la que con la que voy a empezar a trabajar más aún en breve, porque se va a abrir un hospital en Madrid, un hospital de día maravilloso y bueno, pues ya estamos trabajando con muchos pacientes con sensibilidad química y electrohipersensibilidad y bueno, pues todo tipo de patologías, pero va a ser un centro en el que bueno, también se va a primar esa medicina 3.0, ¿no? De prevención, no esperamos a que tengamos algo, sino bueno, pues vamos a potenciar nuestra salud. Y Pilar, para mí es, bueno, ella da la cátedra de medicina ambiental en la Complutense y para mí, bueno, pues es una gran maestra y una gran mujer. Lleva años luchándolo. Sin duda. Para que se consiga. Sin duda, sí. Qué bien, pues muchísimas gracias. Y ya para terminar, Elena, cuéntanos dónde podemos encontrarte, redes sociales, tu web, tu tienda. Que la tienda es importantísimo porque cuando a veces nos liamos de dónde puedo comprar algo que no sé si va a tener tóxicos, disruptores, en la tienda de Elena te aseguras que ha hecho el filtro. Ella. Muchas gracias, Marta. Sí, la verdad que, bueno, surgió también de manera orgánica, ¿no? En mi web, que es elenaberzal.com, muy fácil, lo tienes todo, ¿no? Tienes mi programa Deep Reset, que es el programa, bueno, pues si de verdad te apetece dar un empujón a tu salud. Y tienes, bueno, cursos online grabados de distintas temáticas y mi tienda, ¿no? Que la tienda realmente, pues es eso, es un poco rara porque lo mismo entras y ves un edredón, que ves un pintalabios, pero bueno, son cosas que yo pruebo en mi casa, que compro para mí, una almohada, un relleno para un cojín,
cosas que voy comprando para mí, que voy testeando de verdad y bueno, pues lo voy incluyendo en la tienda para dar esa facilidad a las personas que están empezando, porque a mí me costó muchos años, bueno, pues conseguir entender los ingredientes y entender un montón de cosas, con lo cual, bueno, pues para aportar ese pequeño granito de arena para las personas que quieran empezar. Genial. Pues muchísimas gracias, Elena. Ha sido una masterclass. Vamos, yo encantada. Yo espero que les haya servido a todos los que lo hayan escuchado, tanto como a mí, porque yo creo que es muy, muy importante y tenemos que ir ahí aportando todo el rato esta información para que cada vez llegue a más gente. Muchísimas gracias, Marta, por este espacio, por hacer lo que haces, que es tan bonito y tan necesario, y sobre todo desde dónde lo haces, ¿no? Desde ese amor por los demás y desde ese aportar esa consciencia que se nota, se siente y nada, pues encantada, gracias y gracias a todos los que nos escuchen. Gracias. Adiós.